que el internet, la electricidad, bueno. Hoy llovió, bueno, yo creo que ya ahorita me está lloviendo para acá, para Puerto La Cruz, pero eso también empeora un poco la conexión. Vamos a tratar de continuar. Hoy nosotros vamos a tocar el tema de lo que es la eliminación de fármacos y prácticamente ya terminaríamos el tema de farmacocinética. La clase de mañana es una clase en la que revisamos más que todo farmacología clínica a nivel de poblacional, hablamos un poquito de cosas que ya han revisado, lo que es índice terapéutico, margen de seguridad, algunas otras características de efectos colaterales que ya deben haber revisado con la profesora y lo que hacemos es reforzar algunas cosas y concretar de manera esquemática lo que es la farmacocinética. ¿Se imaginan qué nos pasaría si nosotros no tuviéramos la capacidad de eliminar o de excretar los fármacos? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el panorama? Imagínense por un momento que nosotros no tuviéramos la capacidad de eliminar las sustancias a través del riñón, etcétera. ¿Qué creen que ocurriría con los órganos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede pasar? Se acumulan. Probablemente ocurriría una acumulación de dichos fármacos en cada sistema o en los órganos, ocasionando que llegaran hasta niveles tóxicos y bueno, el deceso de la vida, supongo. O sea, Exacto. Este, imagínense fármacos que tomamos recircularan durante meses en el organismo y luego tenemos que tomar otro fármaco que también recirculara durante meses en el organismo, pues no sería viable. Entonces, la eliminación de los fármacos supone una parte vital en el proceso farmacocinético y de hecho muchas sustancias eh, se consideran de alta toxicidad por la poca capacidad que tenemos de eliminarlos, bien sea porque no tenemos enzimas que sean capaces de biotransformar estos compuestos y se mantienen intactos su estructura y quizás en fármacos tienen una poca solubilidad y no se eliminan tan fácilmente. Entonces, muchas sales, muchos compuestos que aparte de que no se depositan adecuadamente, perdón, que se depositan y que no se eliminan adecuadamente, entonces vamos a tener eh, concentraciones cada vez más crecientes de estas sustancias y vamos a tener, por supuesto, los efectos adversos. Cuando nosotros nos enfocamos a evaluar la eliminación de un fármaco, por supuesto estamos hablando de todo lo que es el proceso de excreción, que es la fase ya definitiva. Pero el metabolismo también contribuye a facilitar la eliminación de algunas sustancias, porque si algunas sustancias no se metabolizan, no pueden tener la capacidad de ser eliminadas y esto también debemos tomarlo en cuenta. Muchos conceptos de lo que es el proceso, pero debemos entender que cuando decimos eliminar una sustancia estamos hablando de muchos aspectos que incluyen la eliminación de un agente del organismo. Esa remoción del agente puede sucederse de manera natural a través de los distintos mecanismos que ya vamos a mencionar o a través de mecanismos que utilizamos nosotros de manera terapéutica, bien sea fármacos que sean dializables, es decir, que sean susceptibles de ser filtrados y eliminados a través de filtros especiales que se colocan en las máquinas de hemodiálisis. Pueden ser sustancias tóxicas que se hayan administrado de manera voluntaria o de manera inadvertida, o pueden ser sustancias que formamos nosotros normalmente con nuestro metabolismo y que a través del riñón tenemos que eliminarlo, o a través de otros fármacos o sustancias que nosotros administramos, el carbón activado, algunas sustancias que facilitan el tránsito intestinal y pues permiten la liberación de sustancias. Y muchas veces el facilitar la excreción de un fármaco o de un compuesto o de una sustancia a veces es la principal forma de tratar una intoxicación, ¿okay? Tratando de que esa sustancia sea eliminada lo más rápida del organismo. Entonces, el concepto de la eliminación del fármaco pues viene
a adquirir gran importancia y por eso nosotros lo revisamos en la farmacocinética. Ya en clases pasadas habíamos conversado de las vías a través de las cuales se pueden eliminar algunas sustancias y todos aquellos fármacos que bien sea de manera intacta, sin que existan cambios en su estructura, o bien sea posterior a un proceso bioquímico de transformación, es decir, a través de la formación de metabolitos, esos fármacos deben ser eliminados del organismo. ¿A través de qué vías se eliminan las sustancias? La más conocida que sabemos es la vía urinaria, ¿okay? A través de la orina, pero a través de la vía gastrointestinal también, a través de las heces, se pueden eliminar, ¿okay? A través de la vía biliar, y hace el puente para eliminarlo en las heces. Hay otras vías de eliminación que son más insignificantes o tienen menos importancia desde el punto de vista cuantitativo, que es la excreción a través de distintos líquidos, porque los fármacos pueden aparecer en los líquidos, en lo que es el sudor, en las lágrimas, en la leche, en las mujeres que están en periodo de lactancia, en pequeñas cantidades pueden aparecer en otras estructuras anatómicas, pero quizás la más importante es la vía urinaria y la eliminación a través de la vía gastrointestinal, como es la que permite pues el proceso gastrointestinal y la vía biliar eliminarlo a través de las heces. O sea, cualquier alteración en estas vías de eliminación va a suponer una alteración en la concentración plasmática de esta droga y se supone que entonces nosotros debemos ajustar las dosis. Es por eso que siempre desde el punto de vista clínico nosotros disponemos de las guías de especialidades donde dice qué dosis debes administrar dependiendo de la función renal del paciente. Si el fármaco se elimina por esta vía, te dice cuál es el intervalo en el cual lo debes administrar, la dosis a la cual le debes dar, etc. Entonces, esto es importantísimo porque muchas veces se comete iatrogenia cuando nosotros damos un fármaco en una dosis habitual en un paciente que tiene una función renal comprometida. Entonces, ¿qué es lo normal que sucede en cuanto a la función renal en la medida que envejecemos? Que se va alterando, se va perdiendo. ¿Cuál es el porcentaje aproximado o cuál es el valor de función renal que se va perdiendo en la medida que vamos envejeciendo? ¿Alguien sabe? Ninguno sabe cuál es la pérdida de la función renal en la medida que envejecemos, ya para los 60, 70 años. Nosotros empezamos a perder. ¿Cómo determinamos nosotros la función renal? ¿Cuál es la unidad de expresión de la filtración glomerular? Si yo voy a hablar de la tasa de filtración glomerular, ¿cuál es la unidad de expresión? Para decir, mira, la tasa de filtración glomerular eso es fisiología. ¿Ninguno se acuerda? ¿Cuál es la tasa de filtración normal en un individuo sano, adulto, aproximada? 120 litros por minuto, ¿no? ¿120 qué? Por minuto. Entiendo que dijiste mililitros, ¿no? Por minuto. Bueno, no sé si es tu micrófono o es que no escuché bien, pero te escuché cortado. Si algún otro puede comentar o decir, porque no entendí. Si alguno escuchó lo que dijo Elías, me lo puedes repetir, que yo no escuché, no sé si fue que mi conexión no me lo permitió.
Ok, Dijo 120. 120 mililitros por minuto. Ok. Entonces, cuando 120 nosotros mililitros por minuto. hablamos, gracias. Cuando nosotros hablamos del filtrado glomerular, la unidad de expresión es ml por minuto. Es decir, que es la cantidad de esos ml. ¿A qué se refieren? ¿Ml de qué? Plasma. Okay. Ml de plasma. Significa que si yo soy un paciente o una persona adulta, mi riñón, si está funcionando normal, debe tener la capacidad de filtrar 120 ml cada minuto que pasa. 120 ml por cada minuto que pasa. Eso es lo normal. Con unas variaciones hacia el rango inferior que puede ir entre 70 y 80 ml, que va a depender de las condiciones de hidratación de ese individuo. ¿Ok? Si nosotros tenemos una persona que está muy deshidratada, probablemente esa tasa de filtración va a ser menor. No va a ser a lo mejor los 120 ml. Si la persona tiene una pérdida de sangre o de volumen de forma aguda y hay una disminución del volumen intravascular, probablemente esa tasa de filtración tampoco va a ser 120. Entonces, esa tasa de filtración es un promedio, pero es variable en el transcurso del día. Inclusive, estando nosotros en condiciones normales, mucha calor y no tomamos, perdemos electrolitos y transpiramos y perdemos líquidos por un día muy caluroso, y si nosotros no reponemos adecuadamente el volumen a través de la ingesta de agua, nosotros vamos a tener probablemente una disminución que es fisiológica, por supuesto, en la tasa o en la cantidad de ml que pasa por minuto por ese glomérulo, y eso va a tener sus repercusiones en la calidad de la orina, ¿okay? Va a estar más concentrada, menos concentrada, dependiendo del estado de hidratación. Entonces, esas características o esa capacidad que tenemos nosotros de modificar de cierta manera el volumen del fluido que llega a nivel renal es importante a la hora de nosotros decidir administrar ciertos fármacos. Entonces, las principales vías que permiten eliminar un fármaco son la vía renal, la vía hepática y la vía intestinal, que está por supuesto relacionado, y son las vías que quizás permiten la eliminación del 80 o a lo mejor el 90% de la mayoría de los fármacos. Y también las podemos eliminar a través, como les comenté, sudor, lágrimas, saliva, a nivel de los anexos de la piel, pulmonar y leche materna, pero siempre tenemos en cuenta cuáles son las vías más importantes. Entonces, en este cuadro vemos muchas flechas para todos lados, pero es simplemente una representación de lo dinámico que es el movimiento de un fármaco una vez que ha ingresado al organismo. Nosotros administramos de manera extravascular, puede ser la vía oral, me tomé una aspirina, esa aspirina debe disolverse y se absorbe, si me la tomé a través de la vía oral en la mucosa gastrointestinal. Si es un fármaco que yo administré a través de la piel, bueno, se absorbe a través de la piel. Y bueno, ahí en esa primera etapa puede existir o no una acción metabólica o un metabolismo, que ya lo habíamos discutido, que es el metabolismo de primer paso, y que puede influir en la biodisponibilidad de esa droga. Ese fármaco finalmente va a llegar a plasma. Allí en plasma va a sufrir, acuérdense, lo que revisamos, el proceso de distribución, que va a depender de la concentración de proteína, de las características del fármaco, de si el fármaco es liposoluble o no, etcétera. Y vamos a tener ese movimiento del fármaco desde el plasma hacia el sitio de acción, hacia el sitio en el cual yo quiero que ejerza su mecanismo de acción,
y también ese fármaco se va a dirigir hacia los órganos de metabolismo y de eliminación, ¿ok? Entonces, ese movimiento o esa distribución de flechas hacia acá y hacia el otro lado, lo que indica pues simplemente que desde que nosotros recibimos un fármaco, hay una serie de acciones que están constantemente cambiando de direcciones y que va pues a permitir que ese fármaco pueda ser tolerado adecuadamente o que pueda traer algún grado de toxicidad. Esto nos lleva entonces a entender lo que es la depuración de un fármaco o el clearance, que también se llama así, clearance o depuración. Entonces, el clearance no es más que la capacidad o la depuración de una sustancia siempre expresada por una unidad de tiempo. Y generalmente esta depuración es constante siempre y cuando nosotros estemos administrando este fármaco, esta sustancia a concentraciones terapéuticas. Es decir, cuando se hacen las determinaciones de la farmacología clínica y yo digo que la depuración renal de X fármacos es de quizás hay una eliminación de 40 ml por minuto, eso es estudiado a las concentraciones terapéuticas del fármaco. Cuando yo lo administro o cuando se expone a una persona a una dosis tóxica, entonces bueno, ya probablemente existan variaciones en cuanto a ese mecanismo y quizás nosotros podamos modificarlo. El clearance o la depuración, cuando yo digo, por ejemplo, que la depuración de X droga es de 20 ml por kilogramos por minuto. Esos 20 ml por kilogramos por minuto expresa la cantidad del plasma que mi organismo tiene la capacidad de depurar por cada kilo y por cada minuto. Es decir, no estamos hablando de que son 20 miligramos del fármaco que elimino por minuto, no. Son 20 ml del plasma de ese individuo que es depurado o limpiado, hablando de una forma coloquial, de ese fármaco por unidad de tiempo. Entonces, la depuración de una sustancia va a hacer la suma de la depuración por todas las vías. A lo mejor el fármaco se elimina el 80% por vía renal, un 10% a través de la vía hepática y un 10% por las otras vías, sudor, lágrimas, leche materna, etc. Entonces, la depuración sistémica o el clearance total de un fármaco no es más que la suma de las depuraciones por cada uno de los órganos por donde se sucede. Y esto vamos a expresarlo siempre en unidad de tiempo, que generalmente hablamos por minuto. Entonces, cuando nosotros veamos, y ya creo que hoy puedo mandarle algunos 3 o 4 ejercicios para que vayan practicando todo lo que es la depuración. Acuérdense que estamos hablando de depuración, es la cantidad de plasma que es depurado de un fármaco en particular por unidad de tiempo, y esa unidad de tiempo generalmente hablamos de minutos, no hablamos de horas, no hablamos de segundos, sino minutos es la unidad que utilizamos. La depuración hepática de una sustancia o fármaco va a depender en parte por su metabolismo y en parte por la propia eliminación, pues la capacidad que tenga el fármaco pues de llegar a la bilis, y de la bilis llega a la parte gastrointestinal. En vista de que el hígado es un órgano que está muy vascularizado, cualquier modificación en el flujo sanguíneo hacia el hígado puede modificar la tasa o la velocidad de eliminación o depuración de esta sustancia, y eso va a tener implicaciones en la concentración plasmática. La depuración renal, que es el volumen de plasma que es depurado de un fármaco X por minuto, quizás intervienen una cantidad de mecanismos, dentro de los cuales vamos a ver 3 mecanismos que son los principales: el filtrado glomerular, la secreción y la reabsorción. Quizás sea conveniente repasar un poquito, bueno, quizás no tengan que, vamos a revisar la fisiopatología renal completa, pero sí es bueno que ustedes se echen un recordatorio, por lo menos de lo que es la unidad estructural renal, lo que es la nefrona. Recuerden que tenemos un glomérulo,
que tenemos unos túbulos, el túbulo proximal, el asa, el túbulo distal, el túbulo colector que ya lleva hacia lo que es la parte más distal, hacia la vejiga, la parte de la micción. Entonces eso es importante recordarlo y recordar que tenemos que tenemos una particularidad allí en el tejido renal que impide que cualquier fármaco pueda ser filtrado, ¿no? Que debe tener algunas características. Entonces, en el tema de la eliminación de fármacos, nosotros vamos a enfocarnos quizás a revisar un poco más la eliminación a través del riñón y a través de la vía hepática, que son los más importantes desde el punto de vista cuantitativo. Entonces, dentro de este proceso de eliminación, tenemos que recordar un concepto que es un concepto muy dinámico, que me va a definir lo que es la concentración que puede alcanzar un fármaco a nivel plasmático. Y esa concentración va a estar determinada por ciertas variables. Ya nosotros revisamos lo que es el volumen de distribución y nosotros sabemos que si un fármaco logra distribuirse hacia los órganos de depósito, llámese músculo, llámese tejido adiposo, eso va a tener sus repercusiones en la concentración plasmática. Si hay una disminución en la cantidad de proteína y aumenta el porcentaje de fármaco libre, esto va a tener repercusiones, por supuesto, en la concentración del fármaco a nivel plasmático y el acceso que pueda tener o no a los órganos dianas y a los órganos de eliminación. Igualmente, la depuración o clearance es un parámetro importantísimo en la concentración plasmática del fármaco. Si un fármaco no es eliminado en el tiempo que debería, porque tiene alterados, bien sea la función hepática o la función renal, que son los más importantes, obviamente la concentración plasmática de esa droga se va a modificar más o menos dependiendo de cuál es la variación. Y la vida media de eliminación está relacionado directamente con todos estos parámetros. Entonces, la vida media de eliminación, el volumen aparente de distribución y el clearance van a determinar la dosis, el intervalo con la cual yo administro un fármaco. Si hay cualquier variación en el volumen aparente de distribución o en la eliminación de una droga, yo debo sospechar que en ese paciente la vida media de eliminación se va a alterar y entonces yo tengo que buscar la manera pues de ajustar la dosis y ajustar el intervalo para evitar toxicidad, porque el objetivo de nosotros como clínicos es administrar fármacos que se mantengan en una concentración terapéutica ni por debajo ni por encima y que estén en una concentración estable. ¿A qué me refiero cuando yo digo que mi objetivo terapéutico es que el fármaco alcance una concentración estable? Por supuesto que va a depender mucho de la finalidad con la que yo deseo administrar una sustancia. Quizás yo necesito administrar un fármaco muy puntualmente a un paciente para calmar un dolor y ya. Pero vamos a suponer que yo tengo un paciente hipertenso y yo quiero administrarle un fármaco y yo quiero alcanzar una concentración en estado estable. ¿A qué me refiero? ¿Qué creen ustedes a lo que yo me estoy refiriendo cuando yo digo que yo quiero alcanzar una concentración de estado estable? Que es el término que usamos y vamos a estar usando. ¿A quién se le ocurre algo? Concentración estable. Bueno, puede ser referencia a la cantidad de fármaco que se va a encontrar disponible la cantidad de fármaco que va a estar en equilibrio entre la entrada y salida, es decir, entre la administración y la excreción, para que se mantenga en el tiempo su efecto farmacológico, algo así. Uh-huh. Alfredo, ¿no? O la cantidad de fármaco adecuada. Es Alfonso, me parece Alfonso. que se me... Alfonso, sí. Alfonso. Ok, Alfonso. Ajá. Uh-huh. ¿Y qué? Bueno, ya se lo toca. Ok, Alfonso.
¿De dónde sacaste ese concepto? ¿O cómo se te ocurrió? ¿Se te ocurrió? Bueno, ¿O lo sí, leíste? basado en las clases que nos han estado dando y bueno, con lo que acaba de decir, o sea, la idea de todo eso es pues mantener un equilibrio entre lo que viene siendo la forma, bueno, por ejemplo, desde las distintas vías de administración y ir regulando obviamente pues las condiciones del paciente, cómo se encuentra ya sea a nivel hepático, a nivel renal, y en base a eso, bueno, o sea, ir determinando las dosificaciones y bueno, mantener estable entonces pues la biodisponibilidad del paciente, del fármaco en el paciente. Ok. Bueno, fíjate, ¿por qué yo les hago esta pregunta? Eh, yo no quiero que ustedes estudien de manera memorística, porque como decíamos en mi época, a lo mejor en la época de ustedes, ustedes cambian los términos, pero el concepto es el mismo. Uno se caletreaba las cosas. Y la farmacología no puede ser caletre. Hay muchas cosas que tenemos que memorizar, pero entenderlas. Yo puedo entender el concepto de Clarence, lo memorizo, pero tengo que entenderlo, porque si no lo entiendo, dentro de un mes se me va a olvidar. Lo que ha dicho Alfonso, me imagino que ha leído, me imagino que ha estado en las clases, o a lo mejor leyó el concepto, pero es eso. Este, la concentración de estado estable o la concentración estable es ese punto en el cual hay un equilibrio entre la cantidad de fármaco que ingresa al plasma y la cantidad de fármaco que sale. Entonces, conseguir ese equilibrio no lo hacemos nosotros, ya los farmacólogos clínicos se encargaron de saber cuál es esa concentración. Tenemos una ventana y en esa ventana puede subir y bajar un poquito, pero mantenerse. Vamos a suponer que la concentración terapéutica de, no sé qué se me ocurre, el losartán o el enalapril, que son antihipertensivos, para poder tener un efecto inhibitorio debería ser, vamos a suponer que está entre 1 y 2 microgramos por ml, hipotéticamente, probablemente no es así, pero vamos a suponer que entre ese rango debe manejarse la concentración en estado estable. ¿Qué significa concentración de estado estable? Que la cantidad de fármaco que está en plasma más o menos es igual a la que sale. Es como que yo echo una gota de agua en un envase y por debajo sale una gota. Echo una gota, sale una gota. La concentración, la cantidad de agua se va a mantener todo el tiempo igual. Eso es uno de los principios de farmacología, o eso es una de las cosas que nosotros queremos cuando vamos a administrar un fármaco por tiempo prolongado para el control, sobre todo para el control de enfermedades crónicas, o no necesariamente una enfermedad crónica. A lo mejor si yo tengo un dolor osteomuscular y quiero administrar durante una semana un analgésico, yo quiero que ese analgésico lo administre en una dosis a un intervalo adecuado que me permita que la cantidad de fármaco que se absorbe, que se distribuye y la cantidad que se elimine me permita mantener una concentración con un efecto terapéutico adecuado, ni subterapéutico ni efecto tóxico. Entonces, cualquier parámetro que me modifique la velocidad con la que el fármaco entra o la velocidad con la que el fármaco sale de ese sistema, eso me va a alterar la concentración de estado estable. Entonces, ¿qué parámetros pueden influir en la cantidad de fármaco que está presente allí? El volumen de distribución. ¿Qué parámetro me va a determinar la velocidad con la que ese fármaco sale de ese sistema? El clearance. Entonces, si hay modificaciones en el volumen de distribución o en la cantidad de fármaco que está en plasma, eso pues me va a alterar la concentración de estado estable. Si se me altera el mecanismo de eliminación del fármaco, bien sea urinario o bien sea hepático, entonces me va a alterar también la concentración de estado estable, que es lo que yo quiero lograr siempre en farmacología. Y esa concentración de estado estable generalmente cuando estamos administrando un fármaco a dosis repetidas, se va a lograr cuando han pasado 3 o 4 vidas medias del fármaco, es decir, eh, cuando yo he dado unas 3 o 4 dosis, dependiendo si ese fármaco tiene una acción rápida, 3 o 4 dosis ya se va a alcanzar esa concentración de estado estable, 3 o 4 vidas medias, más o menos vamos a
a tener una concentración estable, que significa que la cantidad de fármaco que ingresa es más o menos igual a la cantidad de fármaco que sale. Eso vale para fármacos que se administran por cualquier vía. Si yo administro el fármaco a través de una infusión, ya yo debo saber que el fármaco tiene a lo mejor una tasa de eliminación muy rápida, entonces yo tengo que tener una velocidad de infusión más o menos constante que sea igual lo que entra, similar a la cantidad de fármaco que es metabolizado o eliminado. Entonces, esto es lo que el principio de la farmacología, nosotros como médicos lo que debemos hacer, esa concentración de estado estable y esos parámetros. ¿Y cómo vamos a conseguirlo? Entendiendo que estos parámetros van a determinar la velocidad con la cual el fármaco entra o sale del sistema y que esto va a determinar la concentración plasmática definitiva. ¿Por qué les hacía la acotación? Bueno, haciendo una pausa de 5 minutos antes de continuar hablando de los mecanismos de excreción. En estos días me han hecho muchas preguntas en el correo, me escriben muchachos que están estudiando y me han escrito el correo. Y yo me he dado cuenta que están estudiando de manera memorística. Yo me he dado cuenta que quieren que les diga si esto es blanco o es negro, si esta proteína G es blanca y esta es negra. Y en medicina hay cosas que no son blancas y negras, hay cosas blancas y negras y hay matices de grises. Entonces, para que ustedes entiendan la farmacología y no se la caletren ahorita y que dentro de la pasantía siguiente les pregunten algo y no se acuerden, hay que entenderla. Y para entenderla tenemos que estudiar de manera analítica. Ustedes dirán, bueno, pero es que hay materias que tenemos que memorizarnos las cosas. No, tú puedes leerte un concepto, pero entiéndelo, analízalo. Entonces, un punto importante que tiene que hacer en farmacología es analizar. Y hay que aprender a pensar y analizar ahorita en frío o con calma, porque estamos estudiando y tenemos el tiempo necesario para hacerlo. Pero cuando estamos con un paciente en una emergencia o en una situación de mayor urgencia, ya esa mente tiene que estar entrenada para un análisis crítico, para un análisis sometido a estrés o a presión. Y es por eso que si usted ha estudiado de manera memorística los fármacos que producen analgesia y tienes una emergencia y tú no analizaste bien cuál es el fármaco que vas a usar, en ese momento tú no vas a saber qué indicarle al paciente, porque tú no analizaste, porque tú no lo entendiste, sino que te aprendiste de memoria ibuprofeno, diclofenac, entonces a la hora de la verdad tú, ¿es el ibuprofeno, es el diclofenac, cuál es el mejor, cuál le voy a indicar? Porque hay que estudiar de manera analítica. Entonces por eso les hacía el comentario, porque Alfonso me dio un concepto espectacular de lo que es la concentración, es decir, ese es el concepto y ese es el análisis que ustedes deben llevar. Yo sé que ustedes están estudiando y mi visión como profesora es distinta a la visión de ustedes. La visión de ustedes es que yo quiero pasar farmacología. Lo que a ustedes les interesa es esa nota que quiero pasar. Algunos dirán que 5, como decían en mi época, 5 y 5 y los demás es un adorno, o sea, pasé con 5 y listo. Algunos tendrán sus expectativas un poco mayores y dicen quiero sacar la materia con 7, 8, pero para nosotros los profesores no es un número lo que queremos es que aprenda. Si un bachiller sacó la materia con 5 o 6, pero yo veo que aprendió algo, que tiene un poquito más de experiencia en el manejo de fármacos, yo me siento conforme. Pero si hubo uno que estudió memorísticamente y que sacó la materia con 8, pero dentro de un mes no se acuerda nada, pero el que sacó la materia con 5 la analizó y aprendió más, yo prefiero que saquen la materia el que la sacó con 5 que analizó más. Entonces, mi consejo para esto y para todas las demás materias, traten siempre de analizar y de ver las cosas con una perspectiva analítica y no memorística, para que cuando lleguen a último año, cuando se gradúen, no tengan un montón de conocimientos regados, sino que tengan ya formados sus criterios. Entonces, esa es la invitación que les hago, y hago esta acotación porque sí me he dado cuenta, particularmente este semestre, que me hacen preguntas de
que quieren que les puntualice cosas que de repente en medicina es muy inespecífico. Hay cosas que suceden comúnmente, por ejemplo, una pregunta que me han hecho reiteradamente. Los receptores acoplados a la proteína GS siempre van a ser estimuladores o siempre van a mediar acciones excitatorias. Bueno, generalmente sí, pero no siempre. Entonces, no te lo puedes estudiar como que la proteína GS siempre es estimuladora, porque entonces más adelante cuando te consigas que no es así, te vas a chocar. Las proteínas GS mayoritariamente son acciones del tipo excitatoria, pero también hay excepciones y hay algunos casos, cuando veamos en unidad 2, los vamos a ver con los receptores beta 2, que más bien hay acciones de tipo relajación de músculo liso. Entonces, en medicina hay cosas que no siempre es así, o hay la excepción a la regla. Entonces, no estudien memorísticamente y no se estudien el concepto, queden el concepto caletre de lo que es actividad intrínseca, pero la actividad intrínseca es la capacidad que tiene, no pueden estudiar así, muchachos, porque no les va a ir bien en el lapso de tiempo. A lo mejor aprenden ese mes y ya dentro de 2 meses no le van a saber. Entonces es importante que vayan analizando para que el estudio fluya de mejor manera. Entonces, bueno, volviendo al grano, la excreción a través de la vía renal, que es una de las más importantes, porque muchísimos fármacos se eliminan a través de vía renal. Y nosotros tenemos muchas comorbilidades en la población adulta que causa enfermedad renal. ¿Cuáles son las principales causas de enfermedad en los adultos? Y no estamos hablando nada más de los países latinos, sino inclusive de los países desarrollados. ¿Cuáles son esas principales causas de enfermedad en el adulto? Bueno, puede ser hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos hipertensión, obesidad, diabetes, cardiopatías de origen isquémico, etcétera. Y todas esas enfermedades que nombró Giancarlo, creo que veo nada más el nombre Gian, creo que es Giancarlo, a la larga pueden comprometer la función renal. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tenemos un paciente hipertenso que no se controla, a la final hace nefropatía. Un paciente diabético, a la final hace nefropatía. Una insuficiencia cardíaca, a la final disminuye el flujo sanguíneo renal hacia todas esas estructuras y se produce falla renal. Entonces, tenemos una gran cantidad de patologías. Aparte de eso, que sobre todo en nuestro medio, hay muchos pacientes que tienen problemas de cálculos renales, litiasis, infecciones a repetición, y todo eso compromete la función. Además que en el proceso de envejecimiento hay una disminución del filtrado glomerular. Se estima que por cada años que van pasando vamos perdiendo ciertos cc de depuración. Por cada década vamos a perder quizás unos ml de depuración por minuto, y eso hace que nosotros tengamos que tener presente eso cuando vamos a administrar un fármaco a un diabético que tiene 30 años diabético, que probablemente tenga alteraciones en la función renal, o un paciente hipertenso que probablemente tenga alteración en la función renal, o un paciente que hace una falla renal aguda porque tuvo diarrea, vómitos, deshidratación severa, falla renal aguda. Paciente que está séptico, falla renal aguda. Entonces, todo eso tenemos que nosotros sopesarlo cuando vamos a administrar un fármaco, porque se alteran todos los mecanismos de eliminación. Y también tenemos que saber cuál es la eliminación del fármaco por las distintas vías, porque muchas veces en casos de toxicidad, una de las medidas terapéuticas es facilitar la eliminación de esta sustancia. Entonces, en el filtrado o en la eliminación renal intervienen por lo menos 3 mecanismos importantes, que es el filtrado, la secreción y la reabsorción. Mecanismos, todos estos que van a suceder en lugares distintos desde el punto de vista anatómico. Acá un recordatorio fisiopatológico, o más bien anatómico, el glomérulo. Acuérdense que hay todo lo que son la parte vascular
que lleva el plasma hacia lo que es la parte del glomérulo, con sus arteriolas aferentes y eferentes, y los fármacos que cumplan con las características que ya vamos a repasar, que van a ser filtrados y van a pasar luego un trayecto por el túbulo proximal, el asa de Henle, la parte distal, y luego el tubo colector, pelvis, y luego allí a la eliminación al exterior. Entonces, todos estos procesos van a sucederse en toda esta unidad anatómica y es importante que nosotros recordemos. Entonces, cuando nosotros nos tomamos un fármaco, me tomé una aspirina, por ejemplo, vamos a suponer que se elimina la mayor parte por la vía urinaria, y la cantidad de esa aspirina que va a llegar al túbulo va a depender de la capacidad que tenga o no del filtrado glomerular, de si está unida o no a proteínas del plasma o a otros elementos celulares, porque el fármaco libre es el fármaco que puede ser filtrado. Y aquí venimos otra vez con el concepto del fármaco libre. Acuérdense que cuando hablamos de la distribución de un fármaco, el fármaco que estaba libre o no unido a proteína es el que puede atravesar las membranas celulares y es el que puede distribuirse. Y aquí en este caso el fármaco libre es el que puede ser filtrado. Quiere decir que no está unido a proteína. Depende también del tamaño. Si son partículas muy grandes que están unidos a ácido glucurónico o otros elementos, no van a filtrarse. Y si su peso molecular es muy alto, tampoco va a poder aparecer en el filtrado glomerular. Entonces, la filtración glomerular es un proceso que no es selectivo, porque todas las moléculas que sean pequeñas, con un bajo peso molecular, que estén libres o no unidos a proteínas, van a tener la capacidad de pasar, porque no hay un transportador específico, sino que es por difusión, ¿ok? Por un gradiente de presión hidrostática. No es saturable, precisamente los procesos que son a través de un transportador son los que son saturables, y aproximadamente son 120 ml por minuto. Hay también lo que es la parte de la secreción tubular, que puede ser activa y pasiva, y la activa quizás es la más importante porque sí se excede por transportadores. Entonces, en este caso, como es por transportadores, si es un proceso que es potencialmente saturable, hay ciertas proteínas que están ubicadas en todo lo que es la parte de los túbulos y que va a ser saturable, y generalmente es la vía a través del cual se eliminan los fármacos que son metabolitos conjugados, que son metabolitos grandes, ¿ok? Se eliminan por estas vías. Está la glucoproteína P, que es importante también para la eliminación de aniones y de algunas otras moléculas grandes. Esto ocurre por procesos activos y generalmente son fármacos que son liposolubles. Entonces la secreción tubular es el mecanismo a través del cual se eliminan fármacos que están unidos a elementos celulares o que son metabolitos conjugados. Entonces, el fármaco libre logra filtrarse, la secreción activa va a suceder ya en la parte de los túbulos proximales, y en la parte más distal vamos a tener el tercer mecanismo, que es la resorción pasiva del fármaco, que es susceptible de modificarse si nosotros variamos el pH. Que si el fármaco es liposoluble, si el fármaco está ionizado o no, todos esos elementos van a intervenir en lo que es la eliminación. Entonces, si nosotros tenemos un túbulo y tenemos un fármaco que está ionizado, ese fármaco va a eliminarse. ¿Por qué? Porque no puede reabsorberse. Si ese fármaco es liposoluble, ese fármaco tiene la potencialidad de reabsorberse porque puede regresar nuevamente a la circulación pasando la membrana celular. Entonces, el hecho de que un fármaco se elimine y pueda ser susceptible de reabsorción, ese es uno de los mecanismos a través de los cuales podemos modificar la velocidad con la cual el fármaco se reabsorbe o no, porque a través de las variaciones en el pH puede hacer que ese fármaco se ionice o no, y eso puede favorecer que el fármaco se elimine o no. Entonces, esto lo podemos usar mucho para el tratamiento de algunas intoxicaciones. Hay reabsorción activa, pero quizás la pasiva es la que tiene mayor significado desde el punto de vista fisiológico.
permite la difusión de estas partículas, dependiendo de si están cargadas o no, vamos a tener interferencias. Si están cargadas, se eliminan. Si no están cargadas o no están en su condición no ionizada, pueden reabsorberse y pueden recircular. En los túbulos proximales y distales va a ocurrir la reabsorción, ahí se ocurren por gradientes de concentración. Si yo logro modificar el pH del medio, yo puedo acelerar o retardar la velocidad de eliminación de esta sustancia. Si yo alcalinizo la orina, los fármacos que son ácidos débiles van a estar en su condición ionizada y entonces al tener un ion no pueden atravesar la membrana y regresar a la circulación y los vamos a eliminar. Entonces esto puede ser un mecanismo de ayuda en el paciente con algún tipo de intoxicación por un ácido débil, como por ejemplo por el ácido acetilsalicílico, por algunos anticonvulsivos, etcétera, que son ácidos débiles. Si el paciente está en un contexto de intoxicación, yo alcalinizo la orina con algunas otras medidas, hay bicarbonato de sodio, entre otras, y entonces el fármaco se ioniza y se puede eliminar con mayor facilidad. Las otras vías de eliminación que son importantes es la vía hepática, porque a través de la vía biliar se pueden eliminar fármacos, sobre todo los metabolitos que están conjugados, porque a través de la vía urinaria se les dificulta por su tamaño y muchas veces no tiene un transportador para eliminarse por secreción. Entonces estos fármacos se eliminan principalmente por la vía hepática, ¿no? Por la bilis. Por supuesto va a aparecer el fármaco en las heces, se elimina a través de las heces. Pero si el fármaco es liposoluble, puede ocurrir un fenómeno en el cual enzimas que están en la luz intestinal pueden provocar hidrólisis, eliminar la molécula a la cual está unida ese fármaco, y ese fármaco puede teóricamente reingresar a la circulación por el mecanismo que llamamos recirculación enterohepática. Entonces esto puede enlentecer un poco la eliminación del fármaco, pero sigue siendo una vía de eliminación importante para fármacos que tienen un alto peso molecular. Generalmente los compuestos conjugados con ácidos glucurónidos, con otros compuestos, van a necesitar de esta vía para eliminarse. Hay una serie de enzimas, entre ellas la beta-glucuronidasa, que es la que puede hacer que un fármaco que está unido al ácido glucurónico se escinda, se rompa y pueda reingresar, y por recirculación enterohepática entonces van a tener una vida media un poco más prolongada. Al final, por supuesto, se va a eliminar, pero más tardíamente. La glucoproteína P, que también está expresada en la luz, en la parte apical de las vellosidades, también está relacionada con mecanismos de transporte que facilitan la eliminación de algunos fármacos a través de la vía gastrointestinal. El fármaco se elimina a través de las heces. La vía pulmonar es una vía de eliminación de muchas sustancias anestésicas, de algunos compuestos, del alcohol etílico, de algunos compuestos anestésicos, de algunos fármacos que se usan a través de la vía inhalada. Y esta vía de eliminación de gases, por supuesto, va a ser importante, sobre todo en el caso de los anestésicos, que podamos, en el paciente que tenga un compromiso de la ventilación-perfusión, vamos a tener alteraciones en la eliminación por esta vía. Generalmente va a depender la eliminación a través de la vía respiratoria, de la frecuencia respiratoria. Por supuesto, si hay taquipnea, aumenta la eliminación del fármaco, del gasto cardíaco y por supuesto del coeficiente de partición sangre-aire que pueda tener. Entonces no todas las moléculas tienen la posibilidad de volatilizarse y poder eliminarse a través de la vía pulmonar, pero sí hay algunas que lo hacen, cetonas y algunos otros similares, y podemos usar ese medio para eliminar este tipo de sustancias. La eliminación en la leche materna es importante por las repercusiones que pueda tener en el lactante, y es tan peligroso administrar un fármaco a una embarazada como a una mujer que está en el periodo de lactancia. Hay que sopesar antibióticos, anticonvulsivos, antirretrovirales y alguna otra cantidad de fármacos que no son inocuos porque pueden
aparecer en una concentración alta en la leche materna y pasar al lactante y causar toxicidad y causar alteraciones alérgicas y adversas importantes en el neonato. Entonces eso es importante que nosotros recordamos. Y siempre les digo, hay que saber, por ejemplo, la leche materna, el pH de la leche materna en relación con el pH plasmática, ¿cómo es? ¿Es más ácida? ¿Es más básica? ¿Cuál es el pH de la leche materna en relación con el pH del plasma? ¿Es más ácido o es más alcalino? Nadie. Tienes dos opciones, A o B. Lo dejamos de tarea. ¿Puede repetir la pregunta, doctora, por favor? Disculpe. El pH de la leche materna en relación al pH del plasma, ¿cómo es? ¿Es más ácido el pH de la leche? ¿Es más ácido el pH del plasma? ¿Cuál de los dos es más ácido? ¿El pH de la leche o el pH del plasma? Tampoco es que la diferencia sea muy grande, ¿no? Pero sí hay una variación, hay uno de los dos que es más ácido. ¿Cuál creen ustedes que es más ácido? Pues diría que el de la leche materna es un poco más. ¿Eso fue que lo tiraste a pegar, Javier? O sea, no, pues, Ok, fíjense, si el pH de la leche materna es un poco más ácido en comparación con el pH plasmático, ¿no? ¿Ah? Doctora, bueno, yo estoy investigando sobre los líquidos corporales y el pH del plasma, yo estoy investigando sobre los líquidos corporales y el pH del plasma es 7.4 y de la leche materna es 7.4. Sí, acuérdense que el pH del plasma tiene unas variaciones entre 735 y 745 con un promedio de 740. O sea, tampoco es que tiene que ser 740, sino que hay unas variaciones. Y el pH... Exacto, no es exacto, pero el pH, o sea, siendo el pH de la leche materna un poco más ácido que el pH del plasma. Exacto, es 730 y algo, es un poquito más ácido. Entonces, Sí, si una mujer... Ok, entonces fíjense una cosita, si una mujer está en periodo de lactancia y se toma una cantidad de fármaco y ese fármaco es un ácido débil, hay riesgo de que se acumule ese fármaco en la leche materna, sabiendo que el pH del plasma es de 740 y que vamos a suponer que el pH de la leche materna es de 732, vamos a suponer que está por allí más o menos. Y si la paciente está tomándose un medicamento que es un ácido débil, hay posibilidad de que ese fármaco se acumule en leche materna y tenga efectos colaterales en el niño, o si la paciente está tomándose un fármaco que en vez, al contrario, es una base, tiene posibilidades de acumularse en la leche materna y el administrado al niño haga un efecto colateral. O sea, ¿cuál de los dos se va a acumular? ¿El ácido o el que es más básico? El que es más básico se acumularía. ¿Por qué? Porque si el pH de la leche materna es ácido, o sea, un poco más ácido que el pK de la droga, este se ionizaría. Okay. Y queda atrapado en la leche materna, ¿verdad? Al quedar Sí. atrapado, se acumula allí. Y entonces Exacto. cuando la mujer
amamanta va a transmitirle la leche que tiene ese fármaco allí que está atrapado. ¿Por qué? Porque él se ionizó y él no pudo salir nuevamente al espacio plasmático porque él no pudo atravesar la membrana. ¿Por qué? Porque él se ionizó. En lo que llegó al espacio de los túbulos mamario y en todo lo que es la secreción, él se ioniza y él va a quedar. Entonces el fármaco que tiene un componente un poco más básico que el pH de la madre, entonces él va a quedar allí atrapado, acumulado, y ahí la potencial toxicidad para el lactante. Entonces son las cositas que tenemos que ver. Si le vamos a administrar un fármaco a un paciente, aunque está lactando, pero que sabemos que la cantidad que llega a la leche materna es poca, bueno, no habría ningún problema en administrarlo. En cambio, si hay una posibilidad de que se acumule a una concentración inclusive mayor que la del plasma, porque se sirve como depósito, entonces tenemos que tener cuidado, suspender la lactancia, o suspender el fármaco, bueno, dependiendo si la paciente necesita obligatoriamente el fármaco, entonces hay que suspender la lactancia, etc. Entonces, esas son las cosas que son importantes de analizar. La excreción de fármacos a través de otras vías, como sudor, lágrimas, saliva, quizás menos importancia desde el punto de vista de cantidad, pero puede tener algunas otras importancias. Por ejemplo, la eliminación de algunas sustancias a través de la saliva puede servir de método diagnóstico para determinar la concentración de un compuesto a través de la saliva. Hay algunos, más que todo, estudios experimentales o de investigación. A través de las lágrimas puede ser importante si el tipo de fármaco, por ejemplo, hay algunos antibióticos que las lágrimas pueden salir un poco coloreadas. Bueno, eso es muy extremo, pero puede ser. Y entonces hay que advertirle al paciente. Entonces, todas esas eliminaciones a través de otras vías pequeñas quizás tengan menos importancia, pero sí. En la del sudor, hay algunas pruebas de laboratorio que se pueden hacer para algunos fármacos y a través de la cantidad que aparece en sudor, pero más que todo son estudios más de investigación, no importancia para nosotros. La cantidad de fármacos que pueda aparecer en la piel y en las faneras tiene más importancia forense que en medicina clínica como tal. Entonces, la administración de un fármaco va a tener como consecuencia un proceso de absorción dependiendo de muchos elementos que están en la primera fase. Pueden sufrir biotransformación. Esto puede originar metabolitos activos o inactivos o moderadamente activos, etcétera. Hay un proceso de distribución. Ese fármaco se puede depositar en algunos tejidos y entonces hay un intercambio entre el depósito y el plasma, y se puede ir también hacia las vías de eliminación, bien sea renal o bien sea biliar. Perdón. Y entonces es un intercambio que va a determinar la concentración del fármaco en el espacio plasmático y que va a determinar si ese fármaco está a una concentración terapéutica, subterapéutica o una concentración tóxica. Entonces, cualquier variación en la depuración por vía renal o por vía hepática nos lleva a ajustar dosis, intervalos o ambas cosas para evitar toxicidad, porque es un parámetro que interviene en la concentración de estado estable y en la concentración y en la ventana terapéutica de la sustancia. Entonces, estos detalles debemos revisarlos y debemos estudiarlos de manera analítica. Si un paciente tiene la función renal alterada y recibe este fármaco, pero también tiene hipoproteinemia, entonces ahí hay que pensar qué va a pasar con el volumen de distribución, qué va a pasar con el depósito de ese fármaco, qué va a pasar con la eliminación, hay posibilidad de toxicidad, tengo que ajustarlo, etc. Entonces, así es como debemos revisar todo lo que es la parte farmacocinética. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de ver, de hoy? ¿Alguna duda? Ok, entonces fíjense, bueno, ya van a ser las 4, vamos a dejar porque hay un grupo que tiene práctica. Entonces fíjense, ya nosotros terminamos farmacocinética, prácticamente. La clase de mañana, lo que vamos a hacer es repasar algunas cosas, vamos a hablar ahí algunas cositas recalcar algunas cosas de la vía media de eliminación, y puntualizar algunos conceptos de farmacología, más que todo poblacional, de lo que son las dosis efectivas, las dosis letales, etcétera, que ya deben
haber leído algo, pero los puntualizamos y resolvemos alguna duda que puedan tener para la evaluación. Entonces, hasta aquí, hasta hoy, y por supuesto lo que veamos mañana, la unidad 1 para la primera evaluación parcial. Y la semana que viene van a tener la actividad práctica conmigo, donde voy a evaluar de manera de ejercicios y de casos clínicos, distribución, metabolismo y eliminación, que es los temas que hemos visto, ¿ok? Para pulirnos un poco más para la evaluación parcial como tal, ¿ok? ¿Preguntas o dudas, muchachos? Ok, entonces si no hay dudas, nos conectamos mañana más o menos a las 2:45. Hoy me conecto un poquitico más tarde porque llegué tarde del trabajo. Pero voy a tratar de conectarme un poquito más temprano para entonces ya empezar justamente a las 3 para aprovechar esa hora de aclarar alguna duda que quede por allí y puntualizar algunos conceptos que quiero pues que queden bien fijos para que entiendan bien todo lo que es la farmacocinética. Entonces, bueno, que tengan buena tarde, muchachos, estudien, repasen, pregunten lo que no saben para que no se queden con las dudas, ¿ok? Entonces, bueno, nos conectamos mañana. Gracias, doctora. Chao, pues hasta luego.